vamos a hablar del precio real de una nómina. Vamos a desglosar una de las cifras más importantes en la vida de cualquier profesional y bueno, aviso desde ya, lo que vamos a descubrir a lo mejor no gusta demasiado. A ver, esta escena a que le suena a mucha gente. Suena la alarma, 6:15 de la mañana, el día pasa en un cubículo gris. Se llega a casa para desplomarse en el sofá. Es el pan de cada día para millones de personas. Pero claro, esta rutina tiene un coste oculto, uno que no se ve reflejado en la nómina. Pero, ¿qué pasaría si ese trabajo de $40 la hora en realidad pagara muchísimo menos? Pues esa es la pregunta clave que vamos a investigar. Vamos a hacer, digamos, una especie de auditoría forense de la vida laboral. Lo hemos llamado la mentira de los $40 la hora. Y es que, en el fondo, es como si estuviéramos destapando un fraude contable. Un fraude que, sin darnos cuenta, mucha gente comete contra sí misma. ¿Cuándo? Pues cada vez que se acepta una oferta de trabajo fijándose solo, y digo solo, en el salario bruto. A ver, vamos a analizar esto un poco. El problema de fondo es que casi siempre se piensa en el salario como si fueran los ingresos brutos de una empresa y no como el beneficio. El salario son los ingresos, sí, está claro, pero lo que de verdad importa, lo que cuenta, es el beneficio, ¿no? O sea, lo que queda limpio después de quitarle todos los gastos que ha habido para poder generar ese ingreso. Para que se entienda mejor, vamos a meternos en un caso práctico. Vamos a conocer a James. James gana $83.200 al año, que vienen a ser unos $40 la hora. Oye, a priori suena bastante bien, ¿verdad? Pues bueno, vamos a rascar un poco para ver qué hay de verdad detrás de esa cifra. Vale, pues empezamos la auditoría. Primer punto, los gastos. La pregunta del millón. ¿A dónde se va el dinero realmente? Porque aquí es donde empezamos a desmontar el sueldo de James, pieza a pieza. Lo primero, lo más evidente, los impuestos. Claro, antes de que un solo céntimo llegue a la cuenta bancaria, Hacienda ya ha pasado a recoger lo suyo. Así que de repente, esos $40 la hora se convierten en unos 31. ¡Bum! Es el primer hachazo. Pero ojo, que ni de lejos va a ser el último. Este gráfico lo deja clarísimo. Del salario bruto total, una parte se la llevan los impuestos. Vale, pero atención a ese otro trozo del pastel, ese cacho enorme que son los costes relacionados con el trabajo. Es un pellizco gigantesco que la mayoría de las veces ni se tiene en cuenta. Y aquí tenemos el desglose. A ver, el transporte, gasolina, mantenimiento, seguro, 6.000 pavos al año. La apariencia, ropa para la ofi, tintorería, cortes de pelo, otros 1.500. Luego están los gastos que llamamos de conveniencia, comer fuera, los cafés de media mañana, más de 7.500. Y por último, los gastos de descompresión, las cañas después del trabajo para desconectar, terapia, súmale otros 5.000. Todo esto son costes directos de tener ese trabajo. Pero cuidado, que el dinero es solo la mitad de la historia. Ahora vamos a por la segunda parte de la investigación, que es igual o más importante, el tiempo robado, o sea, el gran mito de la semana laboral de 40 horas. Pensemos en un día laboral típico. No son 8 horas, ¿qué va? Hay que sumar el tiempo para prepararse, el trayecto de ida, esa hora para comer en la que en realidad se está atrapado cerca del trabajo, el trayecto de vuelta y el tiempo que se necesita después para resetear el cerebro. Todo eso es tiempo que se dedica al trabajo, pero claro, no se paga. Así que la clave de todo esto es que una empresa vende una semana de 40 horas, pero el compromiso real de tiempo, si se suma absolutamente todo, roza más bien las 60 horas a la semana. La diferencia es que es brutal. Bueno, pues ya tenemos todos los datos sobre la mesa, tanto de dinero como de tiempo. Así que ha llegado el momento de la verdad, el veredicto final. Vamos a calcular por fin el salario real por hora. Y la fórmula es bastante sencilla, en realidad. Es la fórmula de la verdad. Se coge el ingreso neto real, o sea, el salario después de impuestos y de todos los gastos del trabajo, y se divide entre las horas que de verdad se han trabajado. Fijaos en la caída porque es de vértigo. James empieza con sus $83.200. Después de impuestos, la cifra baja a unos 64.000. Pero ojo, que cuando le restamos todos esos gastos relacionados con el trabajo que vimos antes, su ingreso neto real se queda en poco más de $51.000. Y ahora, el tiempo. Las horas que James dedica de verdad a su trabajo al año no son las 2.080 que dice el contrato, sino 3.120. 1.000 horas más. Y aquí llega el momento cumbre. Dividimos esos $51.048 entre las 3.120 horas y, ¡tachán!, el salario real de James es de $16,36 la hora. Repito, 16,36, ni 40 ni 31, 16.
Y para poner esto en perspectiva, ¿qué es lo más fuerte de todo? En muchas zonas, un trabajador de un restaurante de comida rápida gana unos $18 la hora. O sea, James, con su título, su carrera profesional, su LinkedIn, está ganando menos por hora que un chaval que sirve hamburguesas. Vale, lo sé. Este cálculo puede ser un bajón tremendo, pero el objetivo de todo esto no es deprimir, sino todo lo contrario, es darse cuenta para poder tomar el control. Así que ahora vamos a ver cómo se puede romper esta ecuación y empezar a recuperar horas de vida. Y para eso hay un concepto que es fundamental: las horas de vida. Es un cambio de chip total. La idea es dejar de pensar en el precio de las cosas en euros o dólares y empezar a traducirlo a la cantidad de horas de vida que hay que trabajar para poder pagarlo. Y cuando se empieza a pensar así, la perspectiva cambia por completo. Esas zapatillas nuevas de $150 ya no cuestan $150. Cuestan 9 horas de vida. El café de cada día, si lo sumas a lo largo del año, son 79 horas de trabajo. Y la comida a domicilio, ojo, son 636 horas de vida al año. La pregunta es, ¿de verdad merece la pena? Entonces, ¿qué se puede hacer para optimizar el salario real? Pues aquí van 5 estrategias bastante claras. Negociar el teletrabajo para eliminar gastos de transporte. Preparar la comida en casa para cortar de raíz los gastos de conveniencia. Si no se puede teletrabajar, buscar formas de reducir el tiempo de desplazamiento. Dejar de gastar dinero solo para parecer profesional. Y quizá lo más complicado, analizar esos gastos de descompresión y buscar la raíz del problema. La clave es empezar a pensar de otra forma. La vida de cada uno es su propia empresa. El trabajo que se hace es el producto que se vende. Y el margen de beneficio es el tiempo y el dinero que quedan para vivir de verdad, para ser una persona, no solo un trabajador. El objetivo no es facturar más, por así decirlo, sino tener más margen. Y para terminar, una última reflexión que funciona como una herramienta súper práctica. La próxima vez que se vayan a comprar algo, lo que sea, sería útil hacer este cálculo del salario real por hora y preguntarse: a ver, ¿este objeto vale las X horas de mi vida que voy a tener que trabajar para conseguirlo? La respuesta a veces puede cambiarlo absolutamente todo.